su programa, donde hablaremos sobre los temas culturales, políticos, desde Ciénaga Magdalena. Soy José Sánchez. Comenzamos. En esta sesión conoceremos cómo distintos personajes, habitantes de diferentes barrios de Ciénaga, definen los conceptos sobre la cultura, sobre la política, sobre la cultura política y cómo ésta se ve reflejada aquí, en este municipio. Nos encontramos con el profesor Carlos Julio Díaz Granado, licenciado de Ciencias Sociales. Profe, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de que pueda conversar con estos jóvenes con el deseo de investigación a la orden, cualquier pregunta que ustedes tengan a cualquier tema que me quieran hacer. Profe, cuéntenos, ¿cómo usted define el concepto sobre la cultura? Mire, la cultura tiene muchas significaciones, pero nosotros podemos definirla en pocas palabras. La cultura es el grado de desarrollo en el cual se desenvuelve la sociedad. Esa es una forma general. En una forma particular, la cultura es, podemos decir que es el resultado de la persona, de lo que piensa, de lo que dice, la forma como se comporta. Podemos decir que la cultura está determinada personalmente por el desarrollo de su propia cultura, su propio conocimiento personal. De acuerdo a lo que la gente piensa, lo que diga, eso será su forma de pensar y esa será su cultura. Profe, ¿usted cómo definiría los conceptos o el término de política? Bueno, la política se tiene también una definición que la política es el arte de gobernar. Si es el arte de gobernar, se supone que la política debe ser para gobernar y darle las mejores condiciones a las comunidades, a sus gobernados. Pero ustedes saben que nuestra política a nivel de Ciénaga y a nivel nacional vemos que es una rapiña, vemos que la política se ha venido prácticamente cayendo un caos, si podemos decir, perdone la palabra, en una generación. Lo vemos en el interior, en las altas esferas de nuestra sociedad, en los cargos públicos como ustedes, el Congreso, Cámara, y en los altos cargos públicos vemos cómo la política en estos momentos ha sido totalmente un desequilibrio en las funciones que debían ejercer como por el cual fueron elegidos o fueron nombrados. Entonces la política se ha transversado, estamos en una crisis, ojalá pudiéramos nosotros y sobre todo los jóvenes enderezar el camino político de Colombia. No sé si te interesaría ya desde el punto de vista local en Ciénaga. Conociendo estas dos definiciones sobre la cultura y sobre qué es la política, ¿usted cómo definiría la cultura política y cómo esta se ve reflejada en el entorno social de este municipio? Bueno, de todos modos, nosotros los cienagueros hemos pasado por diferentes etapas políticas. La cultura política aquí ha hecho camino porque recuerda que el atraso económico nos dio ese atraso político y todo el mundo quería vivir del municipio porque era lo único rentable. Y hemos criticado mucho a los políticos, porque muchos políticos llegan aquí con el objetivo de robarse la plata, con el objetivo de salir lleno, con el objetivo de aprovecharse del puesto que están. Entonces, desde el punto de vista de eso cultural, se ha hecho un vicio. Hacer política es ir a robar, no tener en cuenta que la política es el arte de gobernar y llevar las satisfacciones a la gente que verdaderamente lo necesita. Pero sin embargo, nosotros podemos decir que Ciénaga ha tenido en estos últimos años unos altibajos y vimos cómo algunas administraciones prácticamente no hicieron nada, prácticamente fueron criticados y todo el mundo los critica, tanto a nivel de administración, de consejo, de cargos públicos, que la gente siempre se calificaba que salía con los bolsillos llenos. Y dentro de esa situación que hemos presentado, sí hemos visto alguna mejora, que tampoco podemos decirlo. Nosotros vimos cómo el señor Tete no se le puede quitar de que él le dio
una vuelta a Ciénaga con un poco de obras que uno las ve, que hubo alguna inversión, que si la gente popularmente dice, no, lo que pasa es que robó, pero hizo, esa es la cultura de nosotros, no, pero que robe, pero que haga. Entonces nosotros llegamos a ese extremo de que nos conformamos que el dirigente político que robe, pero que haga. Entonces la gente ha calificado algunas administraciones, sobre todo la del señor Tete, que hizo, que pavimentó, que hizo algunas obras, mientras que otras se critican que no, que se llevaron toda la plata, se volvieron ricos. Es que la cultura política de nosotros es esa, se ha degenerado, se le ha cambiado el team político, porque no solamente aquí, nosotros vemos cómo a nivel nacional los altos mandos políticos, el Congreso, escogiendo desde el presidente hasta los vicepresidentes, que están manchados por la corrupción. Entonces, eso es la cultura política de nosotros, la corrupción. Eso no se puede negar y eso lo ves tú todos los días en la televisión, en los periódicos, en el radio, que la cultura política de nosotros nos conlleva a la corrupción. Entonces, yo veo de que intentemos nosotros cambiar eso, intentemos nosotros y ustedes los jóvenes que están en este proceso cambiar esto y que se haga una verdadera cultura política, que aquellos que vayan a ocupar los cargos públicos sean verdaderas gente que entiendan y que las necesidades son lo que se está haciendo para el pueblo y con el pueblo, no detrás del pueblo, como siempre han dicho algunos gobernantes. No, lo hicieron a mis espaldas. Nosotros vemos varios presidentes que no, que lo hicieron atrás de mis espaldas. Lo escuchamos a Samper, escuchamos al mismo Uribe, escuchamos al mismo Santos, escuchamos a el que fue candidato a la presidencia de la República, se me escapa el candidato del Centro Democrático. Todo lo que hicieron fue a sus espaldas y no quieren darse la responsabilidad y quieren negar la responsabilidad. Eso es la cultura política de Ciénaga y de Colombia. Esto es lo que algunos de los habitantes de Ciénaga piensan sobre estos conceptos de cultura política, sobre qué es la cultura y qué es la política aquí en Ciénaga. Nos encontramos con otro habitante de la ciudad de Ciénaga. Bienvenido, señor. Mi nombre es Heriberto Padilla Caballero, buenas tardes, primero que todo. Muy buenas tardes. Cuéntenos, señor Heriberto, ¿cómo usted define o cómo cree usted que es la cultura? La cultura en general es el desarrollo y costumbre de los pueblos que por su autonomía propia desarrolla de acuerdo al sitio y el entorno en que nos encontremos. ¿Cómo define usted el concepto sobre la política? La política en Colombia, desgraciadamente, lamentablemente, es una política muy retrógrada, muy atrasada. En Colombia prácticamente no se ejerce una política en su esencia, más bien se ejerce politiquería, porque la política es el arte de servir a las comunidades, a las sociedades, y aquí lo que se ve es una politiquería desde el Congreso a los consejos, y en la comunidad no hay una política espontánea de opinión, sino pura. Todavía conservamos desgraciadamente el voto comprado, el voto amarrado, o sea, no hay una autonomía en la ciudadanía para definir por quién debe votar. ¿Qué cree usted que es la cultura política y cómo ésta se ve reflejada aquí dentro de su entorno social, dentro del entorno municipal? Como te decía, es una cultura muy endeble, muy débil, porque hay poca participación democrática. Entonces en la política esencial las comunidades salen a votar obligatoriamente para defender la democracia y participar en la definición de los programas de gobierno. Aquí participa muy poca persona. Rara vez la política en el debate vota más del 50%. Siempre votamos por menos del 50%, y por eso que en las presidenciales siempre se da la segunda vuelta, porque
nunca sobrepasa el más del 50% para definir en primera vuelta una elección. Estos son algunos de los conceptos de cómo el pueblo cienaguero define estos tres temas. Cada vez hacen una unión. Conociendo otros conceptos de otros habitantes, ahora nos enfocamos en el género femenino de este municipio de Ciénaga. Muy buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre, nena? Mi nombre es Katy González. Katy, cuéntanos, ¿cómo defines tú el concepto de la cultura? Pues la cultura para mí es como el conjunto de paradigmas que tienen las personas para identificarse dentro de una sociedad. ¿Cómo defines tú para ti qué es la política? Pues para mí la política es un sistema de normas que rige un municipio, un pueblo para estar ordenado. Conociendo estos dos conceptos, ¿cómo definiría o cómo me explicarías tú qué es la cultura política y cómo esta a su vez se ve reflejada dentro de tu entorno? Pues para mí la cultura política es como todo aquello costumbrismo que tenemos las personas que hacemos parte de una sociedad, como por lo menos la cultura de yo voy a votar por tal persona porque me ha hecho favores o porque viene de familia pudiente. Entonces como esos paradigmas que están fijados en las personas y pues los identifican como tal. ¿Cómo ves tú reflejada la cultura política aquí dentro del entorno social del desarrollo municipal? ¿Cómo lo veo reflejado? Pues para mí está reflejado día a día, pues porque pienso que en base a todo se ha vuelto como una oligarquía, o sea, como que no hay una libertad de verdad de brindarle oportunidad a otras personas que siempre están los mismos con los mismos en la rama del poder. Nos encontramos en el barrio Miramar con un habitante de la comunidad. Muy buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Leonardo Jimeno. Buenas tardes. Señor Leonardo, ¿cómo define usted qué es la cultura? La cultura es una serie de aspectos que hace la relevancia de las comunidades en cualquier sector, en cualquier parte, en las ciudades, en los departamentos, en el país, y es lo que hace que cada país tenga su desarrollo propio. ¿Cómo definiría usted qué es la política? La política para mí es la ciencia de trabajar para esas comunidades. Es esa parte que desarrollan algunos de los muy buenos políticos que tiene nuestro país, que tiene el mundo, que se preocupan para que esas mismas comunidades tengan sus desarrollos y tengan su progreso y avancen hacia adelante. Ya conociendo las definiciones o de lo que usted define qué es la cultura y qué es la política, regálenos una definición sobre qué es la cultura política para usted. La cultura política es ese aspecto que hace que cada persona, a través de su nivel intelectual, tenga como claro el objetivo de poder escoger y elegir a los candidatos que en un momento determinado van a administrar, van a dirigir las riendas de nuestro país, de nuestros departamentos, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, y que a través de esa cultura política se genere ese desarrollo que tanto se necesita para las comunidades de nuestro país, Colombia. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política dentro de la comunidad del barrio Miramar? A través del tiempo nuestras comunidades han progresado, han desarrollado mucho, le han dado un mejor enfoque a lo que es la cultura política. Ya hoy en día vemos que nuestras comunidades se manifiestan a través de su nivel educativo, a través de su nivel intelectual, en las necesidades que tiene, en la exigencia hacia nuestros dirigentes comunitarios, a nuestros dirigentes concejales, a nuestros dirigentes de la alcaldía, a los dirigentes de la asamblea departamental, exigiéndole a través de tener esa muy buena cultura política, los derechos propios que tenemos para el desarrollo de nuestras comunidades. En nuestro sector se da mucho y vemos muchas personas que tienen un gran nivel de cultura política porque han sabido escoger los candidatos, los últimos candidatos que hemos tenido a través de las juntas de acciones comunales,
para el desarrollo de nuestra comunidad Miramar. Nos falta todavía mucho, pero como te decía ahorita, las comunidades tienen hoy en día que preocuparse más para que se dé un avance más progresivo, y eso lo vamos adquiriendo en la medida en que las nuevas generaciones que tenemos en estos momentos se preocupen por sus estudios, por llegar a terminar una secundaria, en adquirir un título técnico, tecnólogo, universitario, que es lo que al final nos da ese desarrollo para progresar, para seguir avanzando y para que se puedan dar mejores cosas a través de nuestras comunidades. Como pudimos darnos cuenta, esto es lo que piensa la comunidad del barrio Miramar sobre cómo se ve reflejada la cultura política, sobre cómo es la cultura política aquí en el municipio de Ciénaga. Nos encontramos con Alan Gutiérrez, estudiante de Ciencia Política de la Universidad del Norte. Alan, bienvenido. Gracias, José, por la invitación. Alan, cuéntanos, el concepto de cultura, ¿tú cómo lo definirías? Bueno, de antemano lo que habría que exponer o dejar en claro de que el concepto de cultura pues es un concepto bastante amplio. Sin embargo, en términos escuetos, básicos, lo que yo podría definir como cultura, o lo que entiendo por cultura es pues todo lo que rodea una sociedad, y en eso, aunque también suene bastante amplio y general, nos referimos al arte, a la idiosincrasia, al imaginario o a los imaginarios populares que tiene una determinada comunidad, sus creencias, sus percepciones sobre todo lo que los rodea. Entonces eso podría constituirse como cultura, ¿no? De todos modos, hay autores desde la antropología que proponen pues, definiciones un poco más específicas, más técnicas propias de la ciencia que hacen, sin embargo, le apuntan a esos elementos que acabo de mencionar, como el arte, que es importante, como el imaginario colectivo de las personas, las normas sociales, las creencias, las costumbres, las percepciones que tienen sobre las cosas. Alan, cuéntanos, para ti, ¿qué es la política? Bueno, también, pues, al igual que el término de cultura nos remite también a varias cuestiones bastante generales. Sin embargo, un término o una definición un poco genérica de lo que podría ser la política la encontramos en la Real Academia Española, que es pues el arte de manejar el gobierno público o de manejar el gobierno político. Básicamente eso es lo que expone la Real Academia. Sin embargo, en la literatura especializada sobre política o sobre ciencia política encontramos que autores españoles como Josep María Vallés proponen de que la política es toda actividad individual o colectiva que al interior de una determinada sociedad busca regular el conflicto social a través de decisiones vinculantes. Hay un elemento bastante importante de la razón de ser de la política, y es ese conflicto social. Entonces, para irlo aterrizando el contexto colombiano, estamos en tiempos de posacuerdo. El actual gobierno nacional firmó unos acuerdos que ya están en proceso de implementación con la guerrilla de la FARC, ya hoy en tránsito a la vida en democracia, ya hoy pues en tránsito a constituirse un partido político. Sin embargo, siempre vamos a estar inmersos en conflicto social. Por lo menos el paro de los educadores de hace poco, el paro que ahora mismo se está viviendo en Segovia, departamento de Antioquia, y demás expresiones de conflicto social que son llevadas a cabo a través de distintos sectores que convocan la sociedad colombiana y cuyas demandas son expresadas a través de la movilización social. O sea, el conflicto social va a estar ahí, por consiguiente va a existir la política en la medida en que exista conflicto social. Sin embargo, pues siguiendo esa misma línea, yo me atrevo a proponer una definición de política como el árbitro por excelencia de toda sociedad, por lo menos organizada. Ya conociendo tus definiciones sobre qué es la cultura y qué es la política, bríndanos una definición para ti personalmente de qué es la cultura política. Ok, bueno, entonces, ¿qué podemos entender ya que hemos definido qué es cultura y qué es política de forma separada? Entonces, ¿qué podemos entender por cultura política? Entonces,
proponen de que cultura política desde la década de los 60 más o menos, que se empieza a trabajar de lleno el tema de la ciencia política, principalmente en Europa y en Estados Unidos, se entiende por cultura política las normas, las percepciones, las creencias, las actitudes, los comportamientos que tienen los ciudadanos al interior de una sociedad, sobre todo lo relacionado con política. Entonces, se dice que un país, en este caso Colombia, tiene una baja cultura política, por ejemplo, cuando no participa en los asuntos públicos, cuando no va a votar, pero cuando no va a votar por argumentos o por razones como el desinterés a participar en las elecciones, más no como protesta frente a lo que está sucediendo al sistema político, porque son dos cuestiones totalmente distintas. Yo puedo promover el abstencionismo porque básicamente la propuesta de candidato o de dirigente no es acorde a la necesidad, entonces yo boicoteo las elecciones promoviendo el abstencionismo, y otra es muy distinta, promover el abstencionismo porque simple y sencillamente no me interesa, hay un desinterés. Entonces, esa razón evidentemente se constituye en una muestra de la baja cultura política que tiene el país. Alan, tú como habitante de la comunidad del barrio obrero, ¿cómo tú ves reflejada la cultura política dentro de esta comunidad? Bueno, la cuestión es que ya hemos tocado el tema de Colombia. En Ciénaga evidentemente hay una bajísima cultura política en cuanto a que los habitantes de la comunidad ciénaguera no saben cuáles son las funciones, cuáles son los roles de por lo menos los que hacen parte de la corporación pública local, o sea, es decir, los concejales. No saben cuáles son las funciones, por lo menos del alcalde, y eso se evidencia hace poco en las pugnas o en las discusiones que hubo entre el Consejo Municipal y el alcalde municipal de Ciénaga en cuanto a la entrega de facultades para contratar. O sea, se armó todo un ambiente de discusión, de tensión, de polarización, y eso muestra también de que la gente tiene un desconocimiento sobre los asuntos públicos. Entonces, en estos momentos donde se presentan esas coyunturas, donde se presentan esas discusiones, es necesario de que la gente lea correctamente, entienda pues de una manera bastante amplia qué es lo que está pasando en materia política. Eso es importante, ¿ya? Y eso se va a ver reflejado, pues pronto tenemos elecciones en 2018, 2019, que es un momento electoral uno solo. Entonces eso muy posiblemente se va a ver reflejado, o sea, la baja o la alta cultura política de una comunidad se refleja y se coloca en evidencia cuando se celebran comicios. Entonces, eso es una cuestión bastante importante y hay que tenerla en cuenta. Alan, muchísimas gracias por tu aporte a este trabajo. Para mí ha sido un honor y un placer haber compartido contigo este conocimiento. Ok, gracias a ustedes por la invitación. Aquí siempre voy a estar presto para colaborar. ¿Qué es cultura? Es el proceso de identidad de una sociedad que busca diferenciarse de otra por mediante procesos de determinadas metas u objetivos. La cultura de una sociedad se define en su historia y pasado, la cual la caracteriza, la compone, la enriquece. Cada sociedad tiene una manera de vivir sus folclores, sus religiones. Todo esto las hace especial y distintas entre sí. ¿Qué es política? Es el conjunto de determinaciones que un gobierno, bajo las leyes, aplica en una sociedad, a la cual ejercen su autoridad pública, permitiendo de tal manera la convivencia social, siempre buscando una garantía de igualdad en el género. ¿Qué es cultura política? Son las prácticas propias de los procesos y ejercicios políticos que cada sociedad ejecuta de acuerdo a sus principios, historia, conocimiento y perspectiva según una ideología política o corriente popular, que conlleva de tal manera a una identidad social única. A pesar de que la cultura política evaluativa dentro de muchos habitantes es distinta, se nota un gran cambio al momento de hablar de los nuevos enfoques que en los últimos 2 gobiernos se han podido dar, aparte brindando una manera cognoscitiva de un valor de pautas para el progreso político entre la comunidad y los altos dirigentes a favor de un municipio más próspero. La cultura política en Ciénaga, desde años y gobiernos pasados, ha ido teniendo varios comportamientos sociales.
Estos, a su vez, han ido brotando un cambio, un comportamiento dentro de los habitantes cienagueros. El desarrollo cultural político en este municipio se nota en sus mejoras sociales.